Bueno, vamos ahora sí, buenos días, chicas. Vamos a revisar rapidísimo. Me interesa que conozcan a este autor que, como les dije, ha causado muchas polémicas, pero se sigue utilizando mucho en educación, tan solo en la monografía que elegí al azar la vez pasada como ejemplo. Bueno, el modelo teórico que tiene que utiliza es Pierre Bourdieu. Y esa es una de las críticas de quienes me mandaron sus avances, sus monografías. Fueron las críticas que les hice, ¿no? A lo que me presentaron. Les voy a presentar y ahorita vamos a ver los ejemplos puntuales de lo que ustedes tenían que hacer. Bueno, Pierre Bourdieu es un sociólogo francés. Él hace etnografía, ¿no? También tiene una producción teórica bastante extensa. ¿Por qué? Bueno, porque ha contribuido, fíjense, a la sociología, a la antropología cultural, a la filosofía, a la política, a la pedagogía y a la sociología de la educación. Y gran parte de su producción es etnográfica. Y por eso también lo quise destacar. Bueno, lo que él intenta analizar es encontrar los mecanismos y las condiciones de producción y reproducción de las estructuras de dominación social, estudiando las instituciones y procesos centrales de la sociedad contemporánea, entre ellas la institución escolar. ¿Qué quiere decir? Que para Bourdieu la escuela es una institución bien importante en la sociedad, porque ahí es a donde, como aquí señala, se producen y reproducen estructuras de dominación social que podemos ver no solo en la escuela, sino en el resto de la sociedad. Ahorita vamos a ver, para entender un poco más de ello. Por ejemplo, aquí dice que él estudió en el Liceo Louis Le Grand, en la Escuela Normal Superior de París, y él encontró estas diferencias, ¿no? Él viene de una familia pobre, sus papás no tienen altos estudios, pero lo que encuentra es que hay esta división, ¿no? Dice, entre los jóvenes torpes, que generalmente son pobres, y los jóvenes burgueses brillantes, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué veía? Que los que venían de clases altas, pues tenían disposición para hablar y pensar sin esfuerzo, ¿no? Tenían una gestión y uso del lenguaje simbólico. Eso es interesante. Lo simbólico es todo lo que podemos ver y tiene significado. Y eso es algo que también se trataba de que ustedes vieran en la escuela, ¿no? Todos estos gestos simbólicos o, bueno, características simbólicas que nos permiten entender un poco más la acción. Una vez estaba escuchando una plática para entender un poco esto y me llamó mucho la atención, entre un chico de la UNAM que fue a hacer una entrevista de trabajo y comentaba que cuando entró, realmente se sintió él, o sea, él iba pues, seguro, va de la UNAM, con muy buen promedio, va a la entrevista de trabajo, pero en la sala se encuentra con chicos altos, bien vestidos, que están hablando, y por lo que están hablando son del TEC, ¿no? De esta universidad súper cara en el país, y que por lo que ellos conversaban, lo que estaban haciendo, que él se sintió realmente minimizado, se sintió que, o sea, dice, yo pasé a la entrevista, pero ya le van a dar el trabajo a cualquiera de ellos, no a mí. Y que eso influyó mucho en sus respuestas, era como, pues ya estoy aquí, pues voy a hacer la entrevista, pero no voy a quedar, ¿no? Y efectivamente no quedó, seguramente, ¿no? Porque pues él decía, no lo llama, pero, o sea, ¿cómo influye? Y es esto lo simbólico. Cuando algo impone
y quita, ¿no? Entonces, ese poder simbólico que lleva. Bueno, entonces, su experiencia etnográfica dice de vivir dos universos que se entrecruzan, y esto fue lo que le ayudó a él preguntarse, hacer una guía de investigación y sobre todo lo que lo llevó a teorizar esta idea que ahorita vamos a ver acá, ¿no? Bueno, él explora, analiza, discute todos aquellos asuntos que le permiten entender, comprender, explicar e interpretar los procesos centrales que articulan, producen y reproducen la cultura occidental y contemporánea. Para entenderlo un poco más, ¿qué es lo que hace Bourdieu en esta etnografía, no? Analiza todo tipo de objetos, aplica él mismo parte, perdón, aquí la ortografía, él mismo parte de sus de los cuestionarios, ¿qué es lo que tiene que hacer el etnógrafo? ¿Sí? Entrevistas a profundidad, observación participante, dibuja esbozos topográficos, por ejemplo, de vivienda. Tomó más de 2000 fotografías para estos estudios etnográficos y bueno, y centenares de descripciones del vestir, así como grabar conversaciones en lugares públicos, ¿no? Para poder abstraer todo este mundo simbólico del que habla. También recopila rituales, realiza construcciones genealógicas del sistema de parentesco, ¿no? Encuestas de consumo. Pero, o sea, es muy amplio el trabajo etnográfico que hace Pierre Bourdieu, pero además para él el sistema educativo va a contribuir a la producción y reproducción de las desigualdades sociales. Que él en este libro que se llama Los Herederos, por ejemplo, señala que los estudiantes que viven, y esa es una de sus teorías, que los estudiantes que viven desde la infancia en un contexto familiar socialmente favorable pueden adquirir una cultura académica a lo que él llama capital cultural, ¿sí? Y eso es lo que les va a permitir un mejor aprovechamiento escolar. Aquí encontré un meme que me parece que explica la teoría de Bourdieu. No sé si se puede leer. Sí, sí se puede leer, ¿verdad? ¿No? Dice, los hijos, el que va adelante sonriendo, ¿no? Los hijos académicos, con su capital cultural desde la infancia, leyendo bien felices y tranquilos sus textos en la universidad. El que va atrás sufriéndole, tú echándole ganas, ¿no? Y con esto también podemos ver que podemos dejar echar abajo esta idea del echaleganismo, ¿no? De que todo se puede lograr solo con echarle ganas, y ahorita vamos a ver el qué, ¿no? Bueno, entonces Bourdieu explota lo que es el capital cultural. Dice Bourdieu en su teoría. Si nos quieres leer, Fer, sí puedes. Ah, no, pero no, para que no te ves ahogado. Y en la siguiente, a ver, quienes están en línea, ¿quién nos puede? A ver, adelante. Bourdieu explotó el impacto del capital cultural. Los padres de niños que les permiten acercarse a la familiaridad y comunidad, ya que estas se encuentran dentro de sus hábitos. Estos niños serán por lo tanto más proclives a ser exitosos. ¿Qué opinas de esta teoría de Bourdieu? Bien, fíjate, la evidencia en las pasadas, no sé, en las últimas, pero hace 2 años que tuve oportunidad de checar los niveles más altos en las evaluaciones de Planea fueron solo el 1% de la población
que cumplió y estuvo en los niveles de todo lo que se tiene que lograr en un estudiante de preparatoria. Y estuvieron en las escuelas más caras de la Ciudad de México. Y ese resultado se analizó bajo la teoría de Pierre Bourdieu, permitió poder entender por qué están en las clases más altas el desempeño escolar. Otra evidencia. Hace un año leí en una revista, y eso ahorita me acordé, sino para ponérselo, pero en la UNAM, los estudiantes que ingresan, ustedes saben que el proceso es de las universidades más difíciles para entrar, porque es la más solicitada ya no solo en el país, sino en Latinoamérica, por el prestigio que tiene la UNAM. Bueno, pues el nivel socioeconómico de los estudiantes de la UNAM es de clases medias altas. O sea, casi no hay estudiantes de estratos pobres, ¿no? Probablemente lo entendamos también con la idea, o sea, con la teoría de Bourdieu. Y qué bueno, Itzel, que tengas esa, ¿cómo se llama? Esa inquietud de decir, es que no es así. Dime tu argumento. Y a poco, pero a ver, antes de que te inspires, ¿a poco no es bonito esto de las teorías? ¿No? Cuando nos ponen a pensar, cuando nos ponen a tratar de construir argumentos de no estar de acuerdo, pero bueno, no se nos sacó de la manga Bourdieu. Estamos viendo el extenso campo de trabajo etnográfico que él hizo, y además, claro, hay que tener en cuenta que está hablando de París, de Francia, un país completamente diferente al mexicano, pero con estas dos evidencias que te estoy dando, se aplica también esta teoría para México, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es esa inquietud o comentario que te genera esta teoría de Bourdieu? No querías decir algo, te corté la inspiración, perdón, yo te quería inspirar más. O alguien más, chicas. A ver, Itzel, ya está. ¿Crees que tiene razón? ¿Viene? Ajá. Si un niño no tiene acceso a la educación, eso lo va a implementar. Imagínate que sí tiene acceso a educación. Ajá, el niño, ¿no? Que va. Pero no creo que una escuela privada de niños, y a ellos es otro método, por ejemplo, inglés, ¿sí? Entonces ahí desde pequeños van desarrollando habilidades. Como que no es lo mismo estar en una escuela privada a pública desde pequeños. Ajá, a ver, ahí está una hipótesis, bien. ¿Ana o alguien? Sí, podría ser, bueno, como dice yo, o sea, sí podría ser de la educación, pero no podría ser la misma, ya que a lo mejor el niño que no tiene los recursos, o sea, de la calle, pues no tiene como el apoyo de sus padres directamente. Podría ser una líder particular, a lo mejor no tampoco tiene el apoyo de sus padres, pero tiene una educación en la escuela. Va a una escuela donde le enseña más allá de lo que tiene la que puede aprender. Ajá. A ver, Itzel, sí, Itzel, como que, a ver, ¿qué querías opinar? Itzel. No, Ana, está bien. No, Ana, es interesante lo que plantea. No le
teorías que están en sus monografías, que busquen esas que les permitan realmente entender, explicar, que las hagan cuestionar, que busquen otras, que las aprendan, ¿no? Por eso también creí importante poner a Bourdieu, porque para poder comprender, porque es importante que ustedes me describieran ese contexto donde está la escuela y qué tiene la escuela, porque es precisamente ello. Ahorita se están poniendo, digamos, de moda, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero en las escuelas, en los bachilleratos, cada vez más están incorporando lo que es el bachillerato internacional como certificación. ¿Alguien conoce cuál es este programa de la IB? Incluso la UAC tiene una prepa, que es la prepa 5 de mayo, que tiene ese modelo. Y de ahí es la única escuela pública que tiene el modelo, y todas las demás escuelas privadas más caras de Puebla tienen ese modelo. ¿Alguien ha oído sobre el modelo IB? Es una certificación que es un modelo, un programa de bachillerato que es válido en todo el mundo. ¿Sí? Cualquier estudiante que sale de estas prepas puede estudiar en cualquier parte del mundo. Porque si ustedes, por ejemplo, salen de otra escuela y se quieren ir a estudiar a otro país, tienen que, si no tienen ese certificado, tienen que hacer una serie de cursos, estudiar un año o una carrera, digamos, un programa especial para poder incorporarse a Europa o Estados Unidos para estudiar, ¿sí? Entonces están dando ese plus. Pero también tienen que tener ya la certificación del TOEFL, ¿no? Sí saben qué es el TOEFL. Es ya el dominio de la lengua del inglés, ¿sí? Sí, me dices, pues sí está bien. Y aparte, ya estos chicos salen con una certificación también de la 2 en francés. Los exámenes que hacen, por ejemplo, en el caso del año pasado en México, tienen que hacer monografías los estudiantes. Y los revisan, y las evaluaciones no los revisan los maestros del mismo plantel, los revisan, hacen un sorteo y se revisan en otros países. En el caso de Puebla, los chicos que hicieron las evaluaciones para la certificación los revisaron en Estocolmo, Inglaterra. Maestros ingleses de Inglaterra revisaron los trabajos para la total parcialidad y por la seriedad que tiene esa certificación que dan, ¿no? Creo que la UAC cobra 20 o 30,000 pesos para la certificación, que son los costos, ¿no? Y aquí vemos, y ser como lo que decías, está bien, pero bueno, ¿quiénes van a tener acceso? Aunque sea educación pública de la UAC, poder hacer ese bachillerato. Vemos entonces lo de Bourdieu, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay más filtros para entrar a la prepa de la UAC. ¿Cuáles son? El que el niño ya tenga un dominio alto de inglés, que el niño tenga el promedio en toda la secundaria de 9, ¿no? Y aparte hace exámenes de pensamiento lógico, matemático y de lectura de comprensión de textos en inglés. Entonces, ¿de qué características de niños estamos hablando? ¿No? Entonces, vean, aquí lo interesante es... Claro, bien, acabas de decir algo que son interesantes. El ser rico no te asegura ser inteligente, pero... Será feo, pero son más duros. Porque por lo mismo de que los papás tienen dinero para pagar ciertas cosas, pues muchos ya no hacen examen, ¿verdad? Nada más palancazo. Pero que ya los ricos no se van al agua.
Pero ve, aquí eso es una opinión, ¿no? Aquí estamos hablando de evidencia. ¿Sí? Pero ¿cómo, perdón? Que sí, porque hay evidencia, pero científicamente, como, bueno, aquí no hay una evidencia que te diga, un contrato que te diga, si pagas esto, pues ya entraste. Ahí ya es como que hablar con No hay una declaración. Ajá. ¿No hay una qué, perdón? Una declaración que lo avale, que avale. ¿Que avale qué, perdón? A ver, ya me perdí. Que hay una palanca ahí para que puedan. Ah, bueno, ve, ahí esa es otra cuestión de, claro, esa es otra hipótesis sobre el que, a ver, y como teoría está explicando, serán los que tendrán más éxito académicamente. No está determinando que todos los que tienen, ¿no?, el estatus económico alto va a ser así, sino que las probabilidades aumentan. Aguas entonces con la lectura de ellos. Claro que como en todo, pero como aquí también señala, hay una producción y reproducción de esos roles sociales, y como tú señalas, en esa reproducción probablemente se da ese influyentismo, lo que ahora se llama, les llaman a los mis reyes, que son esta clase alta, llena de privilegios, el que están acostumbrados a conseguir todo de manera fácil con privilegios. Y eso es lo que reproducen, y eso es lo que, por ejemplo, estamos viendo también en las aulas, con estos dominios o estos poderes que tienen los estudiantes, ¿no? Sí, entonces, bueno, por eso es que aguas, no es determinista una teoría, ¿no? Nos permite y nos ayuda a comprender el contexto, ¿no? Y ¿para qué nos ayuda también esta teoría de Pierre Bourdieu? Para establecer que en la escuela quien debe establecer esas igualdades. Creo que lo que está haciendo, y bueno, ustedes como pedagogas, a lo mejor también, no sé qué opinen, pero creo que el filtro que está poniendo en la educación pública ya también está limitando y está dando pocas oportunidades a que estudien cualquier chico que no tiene opciones, pero que tal vez tenga las habilidades para hacerlo, ¿no? Porque además también estamos dejando de lado chicos que tienen algún trastorno, pero que son brillantes y que no han logrado conseguir estas calificaciones y que lo podrían hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, por eso se los quería presentar, para que vieran lo complejo que es, lo bonito que son las teorías, que nos van a ayudar a comprender estos contextos. Y bueno, también, bueno, a ver, otra de las afirmaciones que podemos encontrar es que los niños que crecen en ambientes violentos y o pobres suelen presentar un déficit de capital cultural, ¿no? Bueno, a ver, el capital social dice y el capital cultural se enriquecen y se enriquecen entre sí. Y vean, alguna vez tenía el problema de que presentaba alguna película de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Que me encanta esta película para presentar cómo se da, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es una película muda y en blanco y negro. Y de inmediato los chamacos hacen su cara de qué aburrimiento, ¿no? Te deja ver de tarea y no la ven porque les aburre. Eso tiene que ver con el capital cultural. Alguna vez alguien me decía, bueno, es que hay que ponerles películas que les llamen la atención, que les gusten, ¿no? Pero pensaba eso, a ver, películas que les llamen la atención y que les gusten, lo van a ver en su casa y con sus amigos. Aquí en la escuela les voy a poner películas que tengan un valor artístico para que aprendan a verlo, ¿no? ¿Qué opinan como pedagogos por eso? No pueden, como decir, ver lo que les gusta. Ah, pero además, vea, el problema es que cuando dejamos películas, el problema es que, bueno, no tienen las plataformas a donde se vea. Y ahí están las limitaciones
también en lo del capital cultural, ¿no? De que no tenemos acceso a la cultura, porque también la cultura se ha tomado como alta cultura, que solo es para cierto sector, ¿no? No ha venido esta cultura, esta alta cultura que se conoce, no ha permeado hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, son otras limitaciones y por eso es tan importante, y bueno, en la otra clase lo veíamos con el caso de Vasconcelos, cómo veía la importancia de la cultura, de que estuviera en todas las clases, ¿no? Bueno, bueno, vamos a dejarla, bueno, esto. Aquí también lo interesante, chicas, es que cuando revisan una teoría, hay que ver a las críticas de esta teoría, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles de la teoría para poder nosotros entender o comprender mejor el fenómeno? No es para validar la teoría, sino para comprender el fenómeno que ustedes están estudiando, ¿sí? Y bueno, ojalá puedan leer a Pierre Bourdieu, me parece un hombre muy inteligente en cuanto a lo que él propone. Podemos estar o no de acuerdo, pero sus teorías han podido y nos han permitido entender bien lo que son estos roles sociales y sobre todo porque a él interesaba mucho el papel que deben tener las escuelas para poder terminar con estas diferencias sociales, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes pueden ver, pero también ya desde niños, los niños empiezan a diferenciarse en cuanto a este poder, este carisma, lo que tienen los niños, ¿no? Cómo desde chiquitos se empieza a reproducir ello. Bueno, en las monografías que ustedes me enviaron, ¿ya leyeron los comentarios? ¿Tienen alguna duda? ¿No están de acuerdo con algo? ¿Itzel? Mira, a ver. Me dijo que le agregaran la introducción, dónde está ubicado y, bueno, sí, ya viste por qué la importancia de conocer, ¿no? El contexto. Que incluyera las hipótesis. Ajá, porque el problema es que tú entraste de lleno a explicar lo de la escuela y demás, pero recuerda, tú conoces el contexto, tú sabes quiénes son, pero como les dije, ustedes ya deben pensar que están haciendo textos para ser leídos, ¿no? Porque lo van a presentar se lo van a presentar a docentes, se lo van a presentar a padres, se lo van a presentar a autoridades de la SEP, y eso es lo que tienen que aprender a hacer. Otra cosa que quiero que vean de manera crítica lo que hagan, porque pronto si están fuera ya, porque ya terminaron la carrera, ya no va a haber quien les corrija y van a tener que entregar diagnósticos. Tienen que tener la habilidad de mirar críticamente sus textos para que ustedes se puedan corregir. Bueno, también se vale que pues sigan la amistad y se entreguen los textos y de verdad sean sinceras, ¿no? En decirles cuál es el punto débil de tu trabajo, porque creo que eso hace más un favor a decir, chin, qué pena decirle que pues no, su texto es deficiente, ¿no? Entonces, miren críticamente lo que van a presentar, traten de sistematizar la información que tienen, recuerden, vimos algunos tips, siempre busquen, o sea, lo que tienen que hacer y es lo que también, por eso quería que hiciera la introducción, porque no hay un argumento que defender, solo me describías lo que viste, ajá, pero ¿cuál es el argumento que estás defendiendo? Todo trabajo es eso, ¿no? Y todo el desarrollo va a ser todas las evidencias que me vas a dar para ese argumento que estás escribiendo. ¿Sí, Itzel? Siana. Bueno, en la monografía, de alguna manera sí se va a dividir en partes, o sea, sí se van a poner como este desarrollo, No.
A ver, yo les di la estructura de cómo va un trabajo porque es la herencia que nos dieron los griegos. Introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? O sea, esa es una primera estructura muy general básica. Pero esos no son los subtítulos. A lo mejor sí de introducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siempre en la introducción va la presentación del tema, ¿no? A ver, es una investigación etnográfica, ¿no? Que vamos a trabajar el tema bla, 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 que se divide o se va a defender la idea, o tenemos la idea de que bla, 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 o ahí me pueden poner una hipótesis si quieren, ¿sí? Pero es la manera en que ustedes van a construir y explicarme qué fue lo que encontraron. En el desarrollo ya no me pongan desarrollo, ahí ya va el título. No me pongan definición. ¿Por qué? Ustedes no están trabajando con definiciones, aunque lo pusimos en la guía, pero fue como una idea general de que ustedes sepan qué es lo que están investigando, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es la motivación? O ¿qué entendemos por motivación? ¿Qué debemos entender por motivación en la escuela? En fin, eso ya es la creatividad de cada uno para llevar al lector a que el texto sea interesante. Sí, claro, en el desarrollo va la explicación. A ver, es una monografía. Una monografía tiene como objetivo que ustedes analicen y comprendan bien un fenómeno, que es lo que ustedes están estudiando. ¿Qué pasa cuando nada más me dan una definición y me la dan en 3 líneas, por ejemplo, de aprendizaje? Dígame como pedagogas, ¿eso es válido? Claro que no. A ver, el aprendizaje de acuerdo a quién, a los conductistas, a los constructivistas, al humanismo, al cognitivismo, ¿no? Ese también es un gran falta que encontré en la mayoría de las monografías. No se puede ver qué enfoque. Estuvimos viendo varios trabajos, por ejemplo, la lectura que nos presentó Vianney. Ahí se puede ver o no Vianney el enfoque, sin que nos dijera, ¿no? Podíamos ver cuál era el enfoque. ¿Por qué? Por la manera en que se está trabajando. No se ve en sus trabajos cuál es el enfoque. No se ve cuáles son las teorías. Por ejemplo, en el lenguaje, hay grandes teorías que hablan sobre cómo adquirimos el lenguaje. No lo vi ahí, ¿no? A lo mejor no quieres entrarle a Piaget y a Vygotsky, que son, claro, la base, o sea, ahí no estaban, ¿no? Sí, bueno, eso es una monografía, es una base, es la base teórica, es el aparato crítico de su trabajo, lo que me permite entender, ¿ya? A ver, permite antes de que, entonces no quiero así sino que ustedes puedan utilizar varios acercamientos a lo que es, me digan quiénes son, pero no solo me los van a aventar ahí porque sí. ¿Qué les está diciendo a ustedes sobre lo que están leyendo, ¿no? En el caso del lenguaje, vamos a basarnos en la adquisición del lenguaje en la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Porque él plantea, y ahí me parafrasean, el por qué está retomando esa idea, ¿no? De Vygotsky, por qué, o sea, cuál es el fundamento que va a dar todo lo que ella está viendo en el trabajo etnográfico, ¿sí? Sí, hasta ahí vamos, Ana. Aguas, porque, y vean, esta es una diferencia que noto con las de ejecutivo. He dado esta materia en ejecutivo, y bueno, lo que les he tenido que decir, a ver, no exageren con acercamientos, porque a veces me ponen de verdad hasta 10 autores, ¿no? No, y son trabajos kilométricos de 50 hojas, lo que me entregan estas chicas, ¿no? Y ellas están trabajando, ¿sí? Lo que les digo, a ver, deben ser suficientes para ustedes para tratar de analizar el tema, ¿no? Eso va a depender, ponerme 10 autores ya es mucho, ¿no? Porque probablemente si se dan cuenta, les digo, están repitiendo casi las mismas ideas, ¿no? O ya no me están diciendo nada a ustedes, solo están poniendo y pegando la información. Entonces aquí,
En el texto, por ejemplo, la monografía que vimos como ejemplo, retomaba dos ideas del poder simbólico, Bourdieu y Foucault, que son los mejores teóricos sobre esos temas. Y de acuerdo a ellos, ustedes, bueno, después ven la monografía, va analizando todo lo que está viendo a través de estas dos teorías. ¿Sí? Ahora sí ya viene, perdón. Ve que dijo que podíamos aprender. Entonces, lo que hice yo es como curiosidad, poner el ejemplo de los niños de bicicleta. Eso. Entonces, lo hice como casi en todo el proyecto, entonces me estoy saturado de imágenes. Sí. Miren, la imagen siempre es importante, pero porque me esté diciendo algo de lo que yo voy a retomar. No me pongan imágenes como adornos. Eso sí no va en una monografía, ¿no? Que pues hablamos de celulares y me pongan una imagen de algún celular. No, ¿no? Tiene que ser del campo, del contexto, y que esa imagen me esté diciendo algo y que yo voy a retomar para analizar. Otra vez, las imágenes deben ir con cuáles son las características de DNI, que lo vimos en clase. Cualquier cuadro, diagrama, estadística. Número primero. Si es imagen, las imágenes van numeradas, los cuadros van numerados, las estadísticas van numeradas. ¿Sí? Uno. ¿Qué más? No pongan estadística, sociograma, diagrama de Venn. No, va el título. O sea, cuando nosotros estamos viendo algo, sabemos que es un sociograma, sabemos que es un diagrama de Venn. Está de más, es una tautología. Tenemos que poner el título de lo que vamos a ver. Los mejores amigos, los niños más apartados, o la pregunta que hicieron, ¿con quiénes les gusta trabajar? Abajo del cuadro o de la imagen, ¿qué va bien ahí? Aquí, sí, aquí se aplicó. Se aplicó a un grupo de 10 estudiantes, si consideran importantes 5 niñas y 6 niños, porque creo que a veces es importante porque, por ejemplo, para el uso de redes sociales, sería muy interesante, porque se vio, por ejemplo, la diferencia, ¿no, Itzel? Del uso de redes sociales en niñas y niños, y entonces ahí especifico en el cuadro, porque es lo que yo estoy ahí para poder entender mejor el cuadro y que me diga algo más. A ver, y no se trata, porque también luego nada más me echan los sociogramas, los diagramas de Venn, las estadísticas, y ya. No, estos las tienen que ir incorporando a su monografía conforme a lo que ustedes van explicando, y tienen que dar una interpretación de lo que están viendo. Pero esa interpretación también debería ir acompañada de una evidencia teórica. ¿Sí? Monografía es etnográfica, es trabajo de campo, pero también trabajo documental. O sea, lo que tienen en su información, y vean, eso lo vimos desde el principio cuando les dije, tienen que ir fichando todo el material teórico que se van encontrando, porque así es más fácil trabajar, ¿no? Y al final solo está recuperando esos textos que tuvieron. ¿Sí, viene? ¿Está alguna otra duda? También en los anexos solo van a entrevistas. Ajá, sí. ¿Para qué? Para que tener la evidencia de cómo se marcó. Si las entrevistas no me las pongan en la monografía, porque a veces me ponen solo contestadas. No, va sin contestar en los anexos, que va en la parte final, ¿no? Y también tienen que enumerar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en tu caso, Itzel, ¿no? Que comentabas, estabas escribiendo, bueno, como vimos en la entrevista, y bueno, perdón, creo que no fuiste tú, alguien más, en la entrevista que se preguntaba y me ponía la entrevista. No, a ver, en la entrevista 1, ver, y entre paréntesis ver anexo, ¿no? Entonces yo en el anexo voy a ver cuál es la entrevista 1, ¿sí? Para ver la estructura. Otra cosa, aguas. Hay quienes me están escribiendo, ya dando como conclusiones lo que encontraron en la entrevista.
Recuerden que la investigación etnográfica, una fuente no basta, ¿no? Es decir, si yo lo vi en la entrevista, lo dijo, pero tendría que haberlo corroborado con la observación participante o con una entrevista a profundidad o con una encuesta. Es decir, aquí sí deben tener cuidado. Probablemente no les dio tiempo y triangular la información. Pero eso también se hace en historia. Cuando un historiador, por ejemplo, se encontró las cartas de Benito Juárez a Margarita Maza, cuando estaba en el exilio en Estados Unidos, no se creyó todo lo que decían las cartas. Tuvo que haber estudiado el contexto para saber cuál era el significado de las cartas, ¿sí? Esa es la importancia de las fuentes primarias. No es lo que nos dice, porque recuerden, es toda esta discusión de cómo llegamos a conocer, ¿no? Entonces tenemos que triangular. Entonces aquí, más que hacer afirmar algo, tengan cuidado. Si no lo triangularon, que consideramos, ¿no?, que esto significa o que el problema de esto, o sea, pero vean, se está diciendo consideramos, ¿no? Entonces, bueno, este es también es un buen ejercicio para la lectura para la escritura de lo que ustedes están dando. Otro punto importante de sus trabajos es que recuerden que les dije que iba a ser un ejercicio de un diagnóstico, ¿no? De un problema escolar. Ustedes léanlo y díganme si parece diagnóstico de un problema escolar lo que hicieron. Sí, tuvieron poco tiempo, pero aquí lo importante es, si no pudieron aplicar otras estrategias que vimos en todo un mes para poder observar el problema, por lo menos sí tenía que estar el diseño de lo que pudieron haber hecho. ¿Sí? Para poder medir algo del problema que ustedes me están planteando. También otro tip que a ustedes les va a servir para poder criticar su trabajo y ver qué es lo que falta. Y que, por ejemplo, en el caso de Itzel, que me dice, es que no estoy segura si esté bien. Bueno, son estas cuestiones. Ver de mis objetivos qué cumplí, ¿no? De mis hipótesis, qué pasó con ellas. O sea, esa primera parte del trabajo no es que te tenga que cumplir y no nos dice nada. No, esa parte es fundamental en todo el proceso de investigación. Y vean, hasta el final también nos está llevando a ver qué es lo que hicimos en nuestra investigación, ¿no? Las conclusiones siguen siendo muy deficientes las que me enviaron, porque solo se están sacando de la manga información. Recuerden que no es así, es cuál es el hallazgo más importante. A lo mejor no encontré un hallazgo todavía, pero sí me acerco a ello. Y entonces, eso que considero importante, de lo que planteé mi hipótesis principal en mi objetivo, voy a tratar de recuperarlo y escribir, ¿no? A lo mejor no se logró, pero ahí explíquenme por qué no se logró, ¿no? O si están encontrando otra evidencia. ¿Sí? Entonces, no le pongan, van a ir seguramente varios subtítulos y cuiden, como les dije, no le pongan un subtítulo, un párrafo y otro subtítulo. No, tienen que ser más acabados. Sus párrafos tienen que describir bien lo que ustedes están poniendo en el subtítulo. ¿Alguna otra duda de los comentarios que les envié para poder, a la mayoría, creo que lo que les dije es, está bien lo que tienen, solo les falta completar, ¿no? Hay algunas que les falta menos, hay otras a las que les falta muchísimo, ¿sí? Pero bueno, espero que esta retroalimentación les ayude un poco a armar lo que es la monografía. Y vean, también lo preocupante es que en prepa, en el mapa curricular está que ustedes, bueno, que los estudiantes sepan hacer monografías, ¿no? Y llegamos a la universidad con esa gran carencia todavía, ¿no? Entonces,
Además, ustedes ya llevaron o están llevando métodos de, bueno, esta materia es la tercera que se ve de metodología de la investigación. Entonces, ya no deberían tener problemas con hacer el análisis de un marco teórico, ¿no? Y bueno, con el manejo de muchas técnicas y métodos que da la metodología de investigación. Sí, chicas, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario quienes están en línea de sus trabajos? Viene, tú no me mandaste borrador, Viene. Es que estaba recabando todas las cosas que tenía para ya completar. Sí, bueno, aguas. Porque a veces dicen, es que yo la hice bien grandota y me mandan unas letrotas. O sea, no, sí. Pero no es por ti, Vianey. ¿No? O me llenan de imágenes y de entrevistas. No, a ver, lo que yo reviso es de acuerdo a la rúbrica, es ver argumentos, es ver evidencia, es ver trabajo etnográfico, que ese es el objetivo de la materia que presentamos al principio, si se acuerdan, es el objetivo, elaborar una investigación etnográfica, ¿no? Sí, hoy se tiene que entregar hasta las 9. ¿Por qué? A las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque saben que quiero el miércoles darles la retroalimentación de sus trabajos, para que sepan qué faltó, qué pueden, sobre todo qué pueden mejorar, para que tengan las características. ¿Sí, Excel? ¿Qué decía? No, o sea, la calificación, pero voy a retroalimentar el trabajo. ¿Por qué? Porque también, o sea, porque también nuestra actitud, ya entregué, ya la pasé, de panzazo y ya no quiero saber. No. Es que creo que es un ejercicio importante para su formación. Hasta las 12 de la noche. Bueno, miren, les voy a dar hasta mañana a las 7 de la noche. Me voy a desvelar por ustedes, nomás para que vean. Pero no me vayan a enojar porque de verdad. No, yo por eso ni hablo. No, chicas, o sea, no se me enojar no hablando, sino con lo que leo. No. No, me quitan la risa. Ojalá escribieran y me diera risa, eso sería ingenioso. Sí. Entonces, pero vean, chicas, quiero que sea un ejercicio que a ustedes les sirva, que a ustedes les permita comprender mejor, que ustedes estén aprendiendo más sobre el tema, que a ustedes les esté dando habilidades de buscar información, de poder explicar, de poder presentar, porque es un tema pedagógico, ¿no? Y es un tema que les gusta. A ver, ¿alguna sugerencia, algún comentario? Sin pena. No me voy a enojar. Sí, ¿decías algo, Michelle? ¿No? Ah. ¿Qué va? No. No, ¿cómo que? Que no haya reprobatorio. Pero siempre dice que es mejor querer intentarlo a no hacer. Ah, claro, claro.
caso, Fer. Sí. Bueno, tú me enojaste. Espérame, te voy a decir por qué. Porque tú das para más. Porque tú tienes habilidades, ¿sí? Y creo que las estás desperdiciando. Creo que yo creo más en ti que tú. ¿Sí? Porque yo siempre espero más y más de ti, Fer, porque sé que lo puedes hacer, porque lo he visto. Pero... Ah, bueno, pero... Ahí va, sí. Pero Fer, sí, ¿entendiste qué es lo que quiero que mejores en tu trabajo? Mira, a mí me pasa en tu trabajo que yo creo que te faltó enamorarte más de tu tema. Que le faltó creatividad, porque es un tema bien actual, es un tema que puede dar discusiones, ¿no? Es un tema donde hay muchos estudios y faltó, creo que a veces lo que nos ayuda a tener ideas es estar leyendo, no para copiar, sino para tener ideas de lo que están haciendo, lo que están llegando a otros, y yo qué voy a hacer, qué puedo ver de esto, ¿no? Eso es lo que siento que tiene una gran ausencia en tu trabajo. Entonces, mira, de verdad, concéntrate, inspírate en nos pasa al principio, ¿no? Y si vieras al un maestro que teníamos, que llegaba, y él sí con palabrotas, o sea, nos decía de cosas así que todo el mundo estaba con el estómago. Yo sentía que se me bajaba la presión si veía que iba a hacer mi trabajo para revisarlo. Sí. Nos decían, mi perro piensa más que ustedes, ¿no? O sea, por eso trato, y bueno, yo espero, o sea, yo trato de decirles qué hacer, porque pues no nos criticaban y no nos decían qué hacer, ¿no? Y creo que eso es lo difícil. Entonces yo aquí trato de orientarlas en qué hacer. ¿Saben por qué, chicas? Porque esto va a ser su trabajo. Esto van a tener que hacer afuera, ¿no? Y bueno, ustedes deben saber cómo hacerlo, por lo menos tener idea, y que para la siguiente materia, que ya yo no se las voy a dar. Sí, Ana. Vean. Acuérdense que hago etnografía, Ana, no, pero bueno, chicas, yo quiero que de verdad, por su formación, los huecos que tienen, que sean exigentes con ustedes más para el siguiente curso, que ahí es a donde tienen que hacer la propuesta pedagógica. Ahí les van a enseñar a cómo medir lo que están haciendo, ¿sí? Yo se lo repetí varias veces, aquí es saber detectar y medir problemas, tener evidencia del problema, para acercarse a la mamá y decir, esto pasa, no es una opinión, aquí están las pruebas de lo que pasa. Porque recuerden que toda evidencia es bien importante para el niño, que les pueden cambiar la vida, ¿no? O les pueden realmente perjudicar la vida cuando no hay una buena detección o un buen trabajo pedagógico con los niños, ¿no? Es una gran responsabilidad la que ustedes tienen, y que bueno, estos huecos que se fueron los puedan llenar en la siguiente materia y que se vuelvan ustedes más exigentes, ¿no? Porque hay una continuidad, ¿no? Que ustedes ya tienen herramientas, porque la investigación acción participativa retoma casi todo lo de la investigación etnográfica, ¿sí? Entonces, no es algo que se va a dedicar, es algo bien importante para su formación, y como les dije, se están retomando en muchas carreras lo que es la etnografía por su valor teórico y metodológico. Bueno, chicas, entonces voy a cambiar la fecha. Estamos en contacto, ¿no? Porque ya va a entrar la maestra y para que ustedes puedan